que simplemente está ahí presente en su horizonte. One thing you can try Una cosa que ustedes pueden intentar is articulate the question es el articular la pregunta or the theme o el tema as clearly as you can in your own mind, tan claramente como ustedes puedan dentro de su propia mente, so you kind of see it with 20/20 vision. de tal manera que lo puedan ver con una visión 2020. And if there's a question, let the question be explicit. Y si hay una pregunta, permitan que la misma sea una muy explícita. Once it's very clear, Y una vez que es muy clara, then release it. libérenla. Don't think about it anymore. No piensen más en la misma por un momento. And go right into your shamatha practice. Vuelvan una vez más hacia su práctica de shamatha, For example, mindfulness of breathing. por ejemplo, la de la recolección de la And respiración, with no hope, no fear, y carentes de esperanzas y temores, just do the practice. simplemente hagan la práctica And then see what happens. y observen lo que sucede. What I have found on many occasions Lo que he encontrado en muchas ocasiones is that when I'm engaging in this discursive practice, es que cuando me encuentro involucrado en este tipo de práctica discursiva, especially if there's a question, especialmente si hay alguna pregunta, it's really like sowing seeds in the mind. es realmente como el plantar semillas en la mente, Like sowing seeds in well-fertilized, moist soil with a good sun shining on it. plantar semillas en un suelo bien fertilizado, bien arado, en donde húmedo, en donde éstas puedan florecer. And I think every gardener, every farmer knows once you've well sown the seeds, there's really nothing more for you to do for a while. Just chill. Right? Y como Let it todo happen. jardinero sabe, una vez que han plantado las semillas y han hecho todo lo necesario, pues ya no hay mucho más que hacer, podemos simplemente relajarnos por un rato. So seed your mind before you go into the shamatha practice. Planten entonces a su mente antes de penetrar en la práctica del shamatha. And then just do the practice. Y después simplemente hagan la práctica, With no expectation, no hope, no fear. Just libres do de the practice. expectativas, esperanzas y miedos, simplemente hagan la práctica. And on occasion, Y ocasionalmente, this is not magic, it's not no guarantee, no hay magia, no hay ninguna garantía, but you may find some thoughts or images coming up podrán encontrar que algunos pensamientos o imágenes pueden en ustedes emerger, that, let's say, are very helpful, que digamos pueden ser muy útiles. that seem to be coming as directly as response to the seed you sown. It's almost like they're sprouting and say, how about this? Parecen emerger en directa respuesta a las semillas que ustedes previamente plantaron, como si les propusieran, ¿hoy has considerado esto? So when you do settle your mind in a state that's very much at ease, loose, Cuando en efecto ustedes asientan a su mente en un estado muy relajado y suelto, this is like well aerated soil. esto sería Breathe. tanto como una tierra bien aireada, bien humectada, bien arada, And when the mind is very still and calm, una que puede respirar, y así cuando la mente está muy quieta y calma, then when something comes up that's of value, you y can cuando actually see it. algo emerge que está dotado de valor, genuinamente podemos verlo. And when the mind is clear and bright, Y así cuando la mente es clara y luminosa, this is like the warm sun beating down on the earth, esto sería tanto como el cálido sol que golpea la tierra, helping to germinate whatever seeds are there. ayudando a que las semillas que han sido ahí ya plantadas puedan germinar. So it can be very helpful. Esto puede ser algo muy útil en And este it can sentido. also be very helpful in bringing the mind to a state of peace, of clarity, so that loving kindness arises much more spontaneously and easily. También puede ser muy útil en el traer a la mente un estado de paz y calma, en donde estas respuestas puedan surgir con gran naturalidad. But the seeds of loving kindness are already there. Pero The seeds of loving kindness already there. las semillas de la bondad amorosa están ya ahí presentes, Everybody has a Buddha nature. ya que todo mundo cuenta con naturaleza búdica. Everybody has the capacity for boundless, immeasurable loving kindness. Todo mundo cuenta con la capacidad para el despliegue de bondad ilimitada, inconmensurable. So let's have one session of shamatha Así entonces tengamos una sesión de shamatha, as an expression of loving kindness for ourselves and others. de nueva vez como una expresión de la bondad amorosa para con nosotros mismos y para los demás.
Settle your body in its natural state and your respiration in its natural rhythm. Asienten entonces a su cuerpo en su estado natural y a su respiración en su ritmo natural. And very deliberately allow yourself the freedom Deliberadamente permitámonos a nosotros mismos la libertad, just for this short time to release all of your concerns, your hopes and fears about the future and the past. tan solo por este breve tiempo liberar todas nuestras expectativas y temores en torno al futuro. There's certainly a time for this, Ciertamente hay un tiempo para estas, but not all the time. pero no todo el tiempo. Give yourself a break. Dense un descanso, un receso. Let your awareness come to rest at ease in stillness in the present moment. Permitan su conciencia descanse en relajación, en quietud, en el momento presente. As you sustain this mindful presence A medida en que sostenemos esta presencia atenta of the present moment, del momento presente, clearly distinguish through your own experience between those occasions when your awareness is still and those occasions when it's carried away and is in motion. claramente distingan a través de su propia experiencia aquellas ocasiones en las que su conciencia o su atención se encuentra quieta en el momento presente y en aquellas ocasiones en donde en contraste esta no se encuentra quieta y no está en el momento presente. And as soon as you see that your awareness has been carried away from its center, En el its own momento en que place, ustedes ven que su conciencia ha sido arrastrada o secuestrada del momento presente, de su centro, let go. déjenlo ir. Like a water skier who is being pulled behind a boat. Como un esquiador de agua que está siendo jalado por una lancha, Just release your grip. simplemente liberen la cuerda, suéltenla, And you'll come to rest in stillness and the boat will vanish. y así podrán descansar en quietud y el barco o el bote se desvanecerá. And now with your awareness resting in stillness in its own place, Ahora con su conciencia descansando en quietud en su propio espacio, direct your attention or the light of your awareness to the space of the body. dirijan a su atención o la luz de su conciencia al espacio del cuerpo. And within that space to the movements of the breath, Dentro de ese espacio a los movimientos de la respiración, the sensations of the prana from the apertures of the nostrils down to the navel.
la sensación de el prana en las aperturas de las fosas nasales hasta el área umbilical. Let your awareness be still as you observe the movements of the sensations of the breath. Permitan que su atención permanezca quieta ante los movimientos de la respiración. Allow the breath to flow effortlessly, Permitan que la fuerza de su aliento fluya sin esfuerzo, without impeding or forcing its flow in any way. sin impedir o forzar su flujo de forma alguna. As the breath effortlessly flows in, A medida en que la respiración sin esfuerzo fluya dentro de nosotros, arouse and focus your attention very clearly, activen y enfoquen su atención muy claramente. non-conceptually, focusing just on the sensations of the breath. No conceptualmente, meramente concentrándose en las sensaciones de la respiración. And as the breath effortlessly flows out, Y a medida en que de forma natural, sin esfuerzo, exhala, deeply relax. profundamente relájense. Just gently release any thoughts, memories that may have come to mind. Gentilmente liberen cualquier pensamiento o idea que haya surgido en su mente. Arouse and release with each in and out breath. Permitan que surja y después liberen con cada exhalación e inhalación. And by arousing your attention, you overcome the imbalance of dullness. Y al estimular la atención van a superar el problema de la lasitud.
And as you release, you overcome the imbalance of Y excitation. al liberar van a superar el problema de la excitación.
Chicos, yo creo que valdría la pena abrir algunas de estas lonas para que circule el aire. ¿Se podrá? Ok. ¿Y las de atrás? Abrir una. Podamos eventualmente liberarnos del calor. On this one? Oh, yeah. I was just checking if they could raise some of the Oh, a little bit more air. That's good. there's a little bit more air, but they can't because a lot of sun Mm-hmm. comes in that way. Oh, lasso. I want to come back to this, just this phrase, not falling into wrong views, that the Buddha referred to in the Discourse on Loving Kindness. Me gustaría volver a esta frase que el Buda menciona en el discurso de la bondad amorosa, no caer en visiones equivocadas de la realidad. Clearly one can experience tremendous loving kindness, whether one is theistic or non-theistic, religious, not religious, Buddhist, not Buddhist, believing in reincarnation or not believing in incarnation. So that doesn't seem to be a major factor. Claramente uno puede experimentar y cultivar la bondad amorosa independiente de su orientación ideológica, trátese de una persona que es budista, no es budista, una persona que es cristiana, judía, islámica, etc. Si uno cree o no cree en el renacimiento, si uno contempla la continuidad de la conciencia o no. Esto no parece ser un tema de conflicto. Although, judging by conversation with His Holiness and a group of neuroscientists that I mentioned in Mexico City a couple of days ago, there may be a problem. There may be some limitation if one is really seriously regarding people as just animals, they're just bodies, they're only matter or brains. That might actually have a severe impact on the depth and breadth of one's loving kindness. Aunque juzgando por una conversación que les compartía precisamente hace unos días en la Ciudad de México, tuvimos un grupo de científicos con el Dalai Lama, la noción de contemplar a los seres humanos meramente como animales puede tener en efecto un impacto importante en la profundidad del desarrollo de la bondad amorosa. And I also, in another regard, I remember conversation with Paul Ekman, who has worked a lot with police forces, trying to help them develop emotional violence and also recognize lying and so forth. There's a lot of experience in the so-called real world. Y también recuerdo otra conversación que tuve con Paul Ekman, quien ha tenido una gran experiencia en el trabajo con las fuerzas policiales para cultivar en ellas o ayudarles a desarrollar el equilibrio emocional, pero también en el permitirles reconocer cuando una persona miente o lleva a cabo acciones de este tipo. And he made a comment that I think is probably true, and it's based upon a lot of experience on his part. Y me compartió un comentario que pienso es verdadero y que emana de una gran experiencia de su parte. He was referring to hardened criminals, people who are just lifelong criminals. Y se refería a este tipo de muy sazonados criminales, personas que han sido criminales durante toda una vida, Oh yeah, we call them career criminals. a los que nosotros llamamos criminales de carrera. So when they fill out the forms profession, criminal. Así que cuando llenan cualquier tipo de forma y les piden profesión, dicen criminal. In fact, I heard of one, and this is not a joke. I've heard of one, a man who came in and robbed a bank. De hecho, escuché en alguna ocasión de una persona que llegó, robó un banco, They gave him the money, le dieron el dinero, and it actually true. He took the money. tomó el dinero, He said, "Now deposit in my account." y les dijo, ahora deposítenlo en mi cuenta, por favor. That's an idiotic criminal. That's wonderful. Well, I'll tell you another one. Sure, why not? There was some years ago, I was in this radio show that I participated every month or so, and we were talking about precisely criminals, no? And we were
describing the pernicious activities that they perform. And then a criminal calls up, on the line. No? And he basically says, why is it that we are being so harsh with such hardworking people? That's true. He was the criminal. He I was understand. very angry that we were criticizing his profession. ¿No? Entonces, recuerdo también algunos años, cuando participaba en el programa de radio de José Gutiérrez Vivó, y estábamos hablando acerca de los criminales y criticando evidentemente la actividad criminal, y nos habla por teléfono un criminal y nos regaña porque dice, ¿qué nos pasa? ¿Por qué criticamos a personas tan trabajadoras? Es una profesión como cualquier otra. But coming back to Paul's point, knowing Pero of some very volviendo- hardened criminals who have no remorse, Al punto de Paul Ekman y a este tipo de criminales que pues no tienen remordimiento alguno. he made the point that he firmly believed there are some people that are just hopeless. Y bueno, comentó que él tenía la firme creencia que hay personas que pues están más allá de toda ayuda, que They're no tienen sociopaths. no tienen esperanza, son sociópatas, Yeah, they just have no remorse, no feeling for those whom they harm. no tienen remordimiento ni sentimiento de empatía alguna para con las personas que lastiman. So some people may be just hopeless. They really are criminals. Así que hay algunas personas que no tienen esperanza, realmente son criminales. And within the context of what he was within the context within which he made that statement, Y dentro del contexto dentro del cual hacía esta observación, he may well be right. puede que en efecto tenga razón. But I could never point to one. If I went to a penitentiary and I couldn't point to this person or that person or that person and said, and this one's hopeless and this one's not hopeless, but this one's hopeless. How could you know? Sin embargo, si yo visitara, por ejemplo, una penitenciaría, sería muy difícil para mí el poder detectar o discriminar entre todos los criminales quién es uno que tiene esperanza, quién no es uno que tiene esperanza, y así subsecuentemente, pues ¿cómo podríamos saber? Never know what seeds will ripen, what catalysts they will meet. They could bring about a profound change even while they're in a penitentiary for life. It could happen, so you never know. Uno en realidad nunca sabe cuáles son las semillas que en una persona podrían florecer, qué es lo que podría catalizarlas. Inclusive mientras se encuentra dentro de una penitenciaría, uno nunca sabe. So within the context of one lifetime, Así que dentro del contexto de una sola vida, there may be some people really hopeless. puede haber que en efecto existan personas que no tienen esperanza. And my sense, just my intuition, Y mi sentido, o esto es mi intuición, I think this would limit the sense of loving kindness for such people. creo que esto limitaría el sentido de la bondad amorosa para estas personas. If there's that conviction, Si hay una convicción you're really evil, de que realmente son perversos and you'll be evil until you die. y van a ser perversos hasta que mueran, And then in the materialistic paradigm, y después, de acuerdo al paradigma materialista, then the guillotine comes down and you no longer exist. llega la guillotina del morir y una persona simple y sencillamente desaparece. There's nothing more to you. No hay nada más del individuo que continúe. So how exactly do you love such a person? ¿Cómo puede entonces precisamente amarse a una persona de este tipo? Whereas in this vastly broader framework, Mientras que en este marco de referencia infinitamente más amplio que presenta la cosmovisión espiritual budista, based upon an enormous amount of empirical evidence and also sound reasoning, por cierto, basada en una enorme cantidad de razonamiento lógico, pero también de evidencia empírica, the individual flow of consciousness does not terminate at death, el flujo individual de la conciencia no termina ni desaparece en el tránsito del morir, but rather pero más bien, simply slips into the substrate consciousness. sino más bien pues simplemente se desvanece en la conciencia sustrato, Driven by its own karma and klesha. movida por su propio karma y por sus kleshas. And virtues, of course. Y virtudes, por supuesto, también. But is re-embodied. Más se encarnaría de nueva vez, una y otra vez. So that gives a much more spacious, much more malleable, less rigid notion of this person. You say, in this transitional period, in this particular lifetime, this person was a criminal for his whole adult life. But it's just one lifetime. Así, entonces, esto también nos da una perspectiva mucho más amplia que nos permite ver, en efecto, quizá en esta vida, esta persona fue o se comportó a manera criminal, pero, sin embargo, tan solo esto es propio de una vida y no necesariamente es garantía de múltiples existencias. So one may still arouse the aspiration, if I can't be of any service to you, if I can't help you in any way in this lifetime, Así uno todavía puede generar la aspiración, si no puedo ser de servicio en esta vida para ti, si no puedo generar esta aspiración para ti en esta vida, then may I help you in some future lifetime. pueda yo ayudarte en una vida futura. And if you can't
if you're so deluded that you cannot free yourself from your mental afflictions in this lifetime and the behavior, Y si estás tan confuso que no puedes liberarte a ti mismo de tus aflicciones mentales y el comportamiento que naturalmente propician en esta vida, may you be free in the future lifetime. puedas liberarte de estas en una vida futura. This is why it's said that if you ever encounter, that is, when it comes to a bodhisattva, Esta es una de las razones por las que se dice, por lo que concierne un bodhisattva, it's better to have a bad relationship with a bodhisattva than no relationship at all. es mejor tener una mala relación con un bodhisattva que no tener relación alguna con este. So if you rob the wallet, you pickpocket Así que a bodhisattva, si le robas la cartera a un bodhisattva, that's bad karma. eso es mal karma. But the bodhisattva, when he sees, oh, you robbed my wallet, Pero el bodhisattva cuando ve, bueno, me robaste la cartera, whoever you are, quien quiera que tú seas, in the future, en el may I be of futuro service to you. pueda yo ser de servicio para ti. And now the bodhisattva has made a connection with you. Y ahora el bodhisattva ha hecho una conexión contigo. Alan, let me tell you a wonderful anecdote. I just I'm heard ready. about this. I'm ready for story time. This is a real one, no? And it's, I just don't, this great Nyingma Lama that just died some months Oh, ago. Truchik? Trulshi Rinpoche. This is a true story on Trulshi Rinpoche. And the person that told me this story was there, so he knows the anecdote very well. And he says they invited him to the West. So he was apparently in Germany, he arrived in Germany. And as often happens with this great Rinpoches, there's a big, a greeting party of people that come to fetch him at the airport. Sure. But then, as sometimes happens, they're so busy doing so many things and getting the suitcases and taking care of things that suddenly the Lama is left alone somewhere, just standing there perhaps with his suitcase, no? So this was the case with him, no? They left him just standing for a little while somebody was fetching or the group was distracted doing something. Yeah. And then suddenly somebody took his suitcase, no? Yeah. And started running with him. Mm-hmm. And then this Lama, who was quite old by that time, started running behind this person, the thief, no? Yeah. But what he was doing was remarkable. He was shouting to him, I give you as a gift my suitcase. I give you as a gift my suitcase. So this is a real anecdote, really amazing. ¿no? Fantastic, fantastic. Entonces le platico una anécdota a Alan de un gran lama de la tradición Nyingma que acaba de morir, que fue uno de los más grandes lamas de esa tradición recientemente, Trulshi Rinpoche. Y me contaba alguien que tuvo la oportunidad de presenciar este suceso hace poco tiempo, bueno, hace algunos años, que lo invitaron a Europa a dar un ciclo de enseñanzas. Y entonces arribó al aeropuerto y llegó una comitiva de personas para darle la bienvenida, pero como a menudo sucede, pues hay mucha gente ahí y se distraen haciendo cosas, unas viendo el pasaporte, recogiendo maletas, haciendo cosas, y de pronto dejaron al lama solito por un momento, simplemente parado en un lugar ahí como un maletín que traía, ¿no? Entonces repentinamente alguien le roba el maletín y empieza a correr. Y para la sorpresa de todos, este lama, que ya era grande, empieza a correr atrás de él, pero no para reclamar su maletín, sino gritándole, te lo regalo, te lo regalo, te lo regalo, para que no acumulara karma negativo y para que hubiera una conexión entre ellos a futuro. But the part of the story you didn't hear is when the thief finally got away and opened the suitcase. And there was just text. And he see that he just monastic robes. He said, that's not the gift I wanted. La parte de la historia que no nos cuentan es cuando el ladrón finalmente llega a un lugar seguro, abre la maleta y se encuentra que está tan solo llena de las túnicas monásticas y dice, este no era el regalo que yo quería. And just by the way, now very short story, but I mentioned this $500 million lottery. Y por cierto, otra historia les mencionaba hace un momento, esta lotería de $500 millones. A family won it. Una familia la ganó. And there's a husband, wife, and little girl. Es una familia de un hombre, una mujer y su pequeñita. And the little girl wanted a pony. Y la pequeñita quería un pony. Now she can buy Kentucky. Y ahora puede comprarse a Kentucky completo. So just that family won the complete 500 I million. think so, yeah, 500 million. Well, you should try to see if they want to donate the center. Can I be your friend? Yeah. So
Now come back a bit of substantial Dharma in terms of wrong view. En términos entonces de la visión equivocada de la realidad. And that is in English especially. I think it's especially confusing. Y esto en inglés es especialmente algo que propicia cierta confusión. Because we have in English, it's the word love, in Spanish something very similar. But we find it, for example, in the New Testament, love, and Jesus emphasizing this so strongly. That's the premier of all virtues. God is love. And so it's clearly a noble virtue. And you find it in Christianity and Hinduism and so forth, that it's really a noble, noble virtue. No? Porque, por ejemplo, en el cristianismo se resalta como una virtud excepcionalmente noble la del amor. Jesús en el Nuevo Testamento recalca una y otra vez a esta como una de las más importantes virtudes. Y así también acontece en otras tradiciones espirituales, el judaísmo, el islam, el hinduismo. But I think it's a bit confusing when exactly the same term is used, for example, in a context of sexual infatuation. Pero creo que es algo un poco confuso cuando exactamente este mismo término se utiliza en el contexto de una atracción sexual o infatuación sexual. I actually heard this phrase, and makes me nauseous. De hecho, he escuchado esta frase, la cual me genera náusea. A young man turns to a woman and says, "You're the most beautiful thing I've ever seen." Un jovencito que le dice a una mujer, eres la cosa más hermosa que he visto. Cosita. I really, 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 really love you. Realmente, realmente te amo. So, and I've mentioned this, but don't take it seriously. Y lo he mencionado, pero no lo tomen tan en serio. I've been inundated with dark chocolate. With what? Dark chocolate. He sido I mentioned, so take this really as a joke. But yeah, I love dark chocolate. He sido But I inundado don't want any. de chocolate oscuro, amargo, ¿no? Y bueno, pues sí me gusta el chocolate amargo, pero no quiero más, ¿no? Which all that means is, within moderation, if I put a piece of dark chocolate in my mouth, I get a bit of pleasure. Lo cual quiere decir que a manera moderada, si pongo un poquito de chocolate amargo en mi boca, pues naturalmente extraigo de ello un poco de placer. And I knew a fellow once who owned a $350,000 Porsche. Y conocí a un individuo que hace tiempo era dueño de un Porsche de $350,000. He loved his Porsche. Amaba a su Porsche. So we're using exactly the same term Así que estamos utilizando exactamente el mismo término, to one of the most sublime of all virtues, refiriéndonos a una de las más sublimes de todas las virtudes, and to just sheer attachment and craving. para referirnos meramente a una experiencia más bien de mero apego y aferramiento. And it's not just a linguistic confusion. Y no solamente trátase de una confusión lingüística, We can actually be deluded ourselves. sino de hecho podemos ser nosotros mismos confusos. So I think it's very, very important, very, very helpful, especially clear, I think, in Buddhism more than anywhere else I've seen, to draw a clear distinction between the wonderful virtue of loving kindness and the mental affliction of craving and attachment. Por lo tanto, es algo muy importante y creo que no hay tradición espiritual que lo clarifique tanto como lo hace la tradición budista, el establecer una clara distinción entre esta maravillosa virtud de la bondad amorosa y la aflicción mental y emocional del apego y el aferramiento. So the mental affliction of craving, attachment is always for an object. Así que la aflicción mental del apego siempre está orientada hacia un objeto. It may be for an intangible object, such as status, prestige. Puede orientarse hacia un objeto intangible como el estatus y el prestigio. It may be just a thing like a cell phone, Puede tratarse meramente de una cosa como un teléfono celular. maybe a person. Puede tratarse de una persona. But in all cases, Pero en todos los casos, the attraction is for an object because one feels that object is pleasurable. la atracción es para con un objeto porque uno piensa que ese objeto existe por sí mismo, es de su propio lado, independiente al individuo como una fuente de placer, Or a source of happiness. una fuente de bienestar. And so if it's for something like fame, well, that doesn't hurt fame, because fame is not a sentient being, it's just an abstraction. Si es para algo para la fama, bueno, pues no daña a la fama. ¿Por qué? Porque no es un ser sensible, es meramente una abstracción. And if you have a lot of attachment for a cell phone, well, si the cell uno- phone doesn't suffer. It's mental affliction, but at least it's your own problem, it's not the cell phone's problem. Si uno siente un gran apego para con un teléfono celular, el teléfono celular en sí mismo no lo sufre. ¿Por qué? Porque no es un ser sensible. Claro, uno lo sufre, pero bueno, es por lo menos eso tan solo nuestro problema. But when we view another human being, more generally sentient being, Pero cuando percibimos a otro ser humano, o más generalmente hablando, otro ser sensible, as an object of attachment, como un objeto de apego, object of desire, un objeto de craving, deseo, de hambre,
where one sees this person as a source of pleasure Cuando uno ve a esta persona como una fuente de placer and then craves for, grasp onto, holds onto as the source of one's happiness. uno desea a esa persona y se aferra a la misma como la fuente de nuestra propia felicidad o bienestar. On the surface, it can look quite pleasant. En la superficie esto parecería como una experiencia muy placentera. One may say, I love you, and one may say very pleasant things about the other person, flatter the other person, Uno podría decirle a esa praise the other persona, person. te amo, te quiero, puede adular a esa persona de muchas diferentes maneras. Do nice things for the other Puede person. uno hacer cosas lindas para esta persona. So that looks quite nice. Eso puede verse muy bien, But it's not really. pero no lo es realmente. Because when we view another person, really lock onto that person as simply a source of pleasure, a pleasant object, Porque cuando nosotros percibimos a estas personas como la fuente de placer, como un objeto que nos produce placer, we are in fact dehumanizing the person. estaremos de hecho deshumanizando a dicha persona. We're viewing, in the words of the Jewish existentialist philosopher Martin Buber, we're entering into an I-it relationship with someone who is not an it, like a cell phone, but is a person. O en términos de la propuesta de la filosofía existencialista de Martin Buber, estaríamos incurriendo en una muy particular y perniciosa relación para con el otro, una relación de sujeto y cosa, de yo y eso, en lugar de yo y aquel, ¿no? So in any I-it relationship, whether it's I and the it is a cell phone or the it is another person, Así que en cualquiera de estas relaciones de yo y eso, trátese de eso, un teléfono u otra persona, the concern for the it la preocupación por el eso is really the concern that you bring me pleasure. es realmente la preocupación de que tú o eso me aporte, me traiga placer. So you may take a trivial example, take your cell phone, keep it nicely polished, protect it, give it a good case, doesn't get scratched, protect it, and so forth. Why? Because I care about the cell phone? I don't think so. It's just an instrument that I'm using for my pleasure. I don't really, the cell phone has no feeling, so I don't care about it. I just want it to serve me well. Así que si, por ejemplo, cuido y protejo a mi teléfono celular, lo limpio, lo pulo, lo protejo a través de algún tipo de, de caja protectora, ¿no? De coraza, bueno, lo hago no porque me interesa el bienestar del teléfono, simplemente porque es un objeto que me sirve bien y deseo que se mantenga en buen estado. But when we view another person in the same way, Pero there's cuando something really, nosotros it's a thinly veiled tragedy. percibimos a una persona de la misma manera, esto es una especie de muy delgadamente velada tragedia, Because we're viewing another sentient being, another human being, as simply an instrument for our own pleasure. porque aquí estaremos percibiendo a otro ser sensible, otro ser humano, como simplemente un instrumento para nuestro placer. So insofar as the relationship really is one of attachment, then every expression that looks like kindness, looks like you really care for the other person, is actually a lie. Así entonces, mientras estamos movidos por el apego, cualquier expresión de aparente cuidado y de interés para con la otra persona en realidad es una mentira. It's really simply a form of manipulation. Meramente es una forma de manipulación para obtener lo que deseamos. So attachment is always towards an it. Así que el apego se experimenta siempre para con una cosa. And when there's a lot of attachment, there's a lot of expectation. Y cuando hay mucho apego, naturalmente al mismo le acompaña una gran cantidad de expectativas. The more attachment there is, the more expectation this person, this place, this thing will really provide me with a lot of happiness. Mientras más apego exista, también se eleva la expectativa que deposito en una persona, en una cosa, en una circunstancia para que me provea de placer. And when that doesn't happen, Y cuando esto no sucede, or on the contrary, the person actually behaves in a disagreeable fashion, starts to give one discomfort, unhappiness, misery, en contraste la persona empieza a actuar de una forma que me parece desagradable, me provee de dolor, de sufrimiento, me genera miseria, then what looked like love lo que parecía como amor, just is so easily flicked right over into hatred. tan rápidamente y tan fácilmente se transforma en odio. One had such expectation this person would be really satisfy one's desires, one's needs, really provide one with happiness, and then they failed. Uno tenía y había depositado tantas expectativas en la persona para que me satisficiera, para que me diera bienestar, para que satisficiera mis deseos, etc. Y simplemente han fallado.
And one might really feel, I invested so much in you, but you've really let me down. You have not made me happy. Uno podría inclusive pensar, he invertido tanto en ti, realmente me has decepcionado, no me has hecho feliz. In fact, you make me unhappy. De hecho, me haces infeliz. So now instead of viewing this person as a source of happiness, one views this person as a source of one's own unhappiness. Así que ahora en lugar de percibir a esta persona como la fuente de mi felicidad, la percibo como la fuente de mi infelicidad. So one just goes from one kind of delusion to another kind of Así delusion. uno pasa de un tipo de confusión a otra. Love doesn't turn into hatred. El amor, en contraste, no se transforma en odio. Attachment is easily flicked over to the other side, and that's hatred. Sin embargo, el apego fácilmente puede transformarse en odio. So to clearly understand how profoundly different loving kindness is, Así que para que claramente podamos entender qué es y cuán diferente es la bondad amorosa, loving kindness is always for a subject. para empezar debemos de tener en cuenta que la bondad amorosa trátase de un esquema mental y emocional que se dirige siempre a un sujeto. Of course, it's just silly to think of loving kindness for a cell phone. It's Sería absurd. absurdo pensar que nosotros No podemos experimentar bondad amorosa para con un teléfono celular. Esto es absurdo. So when there's loving kindness, one is attending to another person who can be, you have a choice here, can be viewed as an object, agreeable, disagreeable, neutral. That's one possibility. Cuando uno experimenta bondad amorosa, lo hace para con un sujeto que puede ser visto de diferentes maneras como agradable, desagradable o neutro. Esto es viable. And depending on how they appear as desirable or attractive, then craving comes up. Unattractive, hostility or aversion comes up. Neutral, then indifference comes up. Y dependiendo de cómo a nosotros aparece, si aparece como agradable, en nosotros emerge el apego; si aparece como desagradable, aparece la hostilidad; si aparece de forma neutra, en nosotros aparece la confusión. And all three of those responses Y to estas- another human being, to another sentient being, all three of them will completely obstruct, like putting a cork in a bottle, it will completely obstruct loving kindness. Y estas tres diferentes respuestas completamente obstruirán, como poner un tapón en una botella, la bondad amorosa. So loving kindness is for a subject, Así que la bondad amorosa se orienta siempre a un sujeto, no a un objeto. and the fundamental view, the authentic view, Y la visión fundamental y auténtica is seeing that this person is fundamentally like myself. es observar y reconocer que esta persona existe fundamentalmente de la misma manera que yo. Wishing for happiness, En otras palabras, que como yo desea ser feliz, freedom from suffering, liberarse del sufrimiento, and that this person, like oneself, is Y- worthy of finding happiness and being free. y que simultáneamente como nosotros, esta persona es digna de encontrar la felicidad y liberarse del sufrimiento. So they couldn't be more different. Así que no podrían ser más diferentes. And yet the outer display Y sin embargo, el despliegue externo can be very similar. puede ser muy similar. And one may not only fool the other person, but one may fool oneself. Y uno puede no solo engañar a la otra persona, sino puede engañarse también a sí mismo. But I remember Geshe Rapton, who was a monk from the age of 19. Pero recuerdo a Geshe Rapton, uno de mis maestros, que fue un monje desde la edad de 19 años. He gave like a litmus test. A litmus, you know? Yeah. No, no. It doesn't matter. Just a test, kind of a test. How can you determine? What's the sign? If you feel you have love for someone, how can you tell? Is it genuinely loving kindness, or is this just one more form of attachment? How can you tell? Y entonces comentaba, ¿cuál es la prueba a través de la cual nosotros podemos discriminar si lo que experimentamos para con otro es genuina bondad amorosa o meramente apego? ¿Cómo podemos discriminar entre uno y otro? I think a litmus paper shows whether something is I see, acidic I or see. alkaline. Yeah. Y hay este tipo de papel, no sé cómo le llaman, un papel que se usa para ver si una sustancia es ácida o una sustancia no lo es. Una tira reactiva, Yeah. Is it acidic or alkaline? I think it turns si es blue or alcalina red, o I ácida. think. Creo que se transforma en verde o roja. And then he said, for example, if you have children, Y dijo entonces, por ejemplo, si tienes hijos, it's very easy to love your children. es Then. muy fácil, generalmente hablando, amar a tus hijos. But your love for your children, is it loving kindness or is it attachment? Pero el amor por tus hijos, ¿es bondad amorosa o es apego? Are you viewing them as just adorable? They make you so happy. You want to hold them. You don't want them to change. Don't grow up. Be so sweet. Los ves como adorables, que te proveen de bienestar y felicidad, no quieres que cambien, eres tan lindo, no crezcas. Right? Or is it loving kindness? Which one?
o es bondad amorosa? ¿Cuál de los dos? And so the example he gave, never having children himself, but a very good imagination, Así que el ejemplo que él dio, nunca habiendo tenido hijos él mismo, pero dotado de una muy buena imaginación, he said, for example, when your children become teenagers, dijo, por ejemplo, cuando tus hijos se tornan en adolescentes. I think a lot of people here have teenage children. Creo que muchos de ustedes tienen hijos adolescentes And they're not always so adorable. y no son siempre tan adorables. And sometimes they may really get involved with bad friends. They may start doing things that are really harmful. Y a veces pueden involucrarse con malas amistades y empiezan a llevar a cabo acciones que son dañinas. They may start behaving in really disagreeable ways, saying, I hate you, or being arrogant, or rude, or so forth. Just Pueden that kind of thing. empezar a comportarse de formas muy destructivas, ser pues maleducados con sus padres, muy violentos, no te odio, no te quiero. He said, as your children, then, if on occasion, especially if it starts to become habitual, Especialmente cuando este tipo de conducta empieza a manifestarse como habitual, that their behavior is really, really disagreeable, si su comportamiento es muy desagradable, perhaps even quite offensive, quizá inclusive ofensivo, then if, as a result of that, si como resultado de esto, your sense of closeness, tu sentido de cercanía, affection, the de warmth, afecto, de calidez, the concern de preocupación, tapers off, empieza a diluirse, diminishes. Yeah? disminuye, One feels more distant, uno se siente más distante, doesn't care so, uno no le importa a esa persona ya más, or maybe even just gets fed up. Oh, o simplemente se harta, basta. Yeah? basta. Then that was attachment. Eso era apego. If that sense of concern really diminishes, then you can know, although there was probably some loving kindness in it, attachment was dominant, and now it's showing. Así que a través de este medio uno puede averiguar, puede evidenciar, si bien en efecto puede haber una cierta dimensión de amor genuino por esa persona, si todas estas variables le afectan, quiere decir que el apego era una cualidad dominante en la experiencia. Only as a joke. Solo como una broma. I knew one Mexican woman who lived in Los Angeles. Conocí a una mujer mexicana que vivía en Los Ángeles. Joke, but a true story. Es una broma, pero una historia I real. think she had 2 or 3 little girls. Creo que tenía 2 o 3 And pequeñitas. she said when they were little girls, Y like decía que 3, cuando eran you know, muy like pequeñitas, 5 years old, 3, 5 añitos, 3 years old, 6 years old, she said, 6 añitos decía. my daughters were so cute, so adorable. I just Mis- wanted to munch them, Mis hijitas eran tan lindas, tan adorables, que simplemente me las quería comer. just gobble them up. So cute. Eran tan lindas. And then when they became Y teenagers, después cuando se convirtieron en adolescentes, I wish I'd had. creo que me arrepentí, debí de habérmelas comido. So when the children, if they start really behaving in very disagreeable ways, Así que cuando los hijos en efecto empiezan a comportarse de formas muy desagradables, if the sense of concern, si el of sentido de love, preocupación, de affection amor, de afecto, is even stronger, es todavía inclusive más poderoso, and your heart is filled with, how can I help my y child? nuestro What can I corazón está do? lleno del deseo de poder ayudar a los niños, ¿qué es lo que puedo hacer por ellos? That shows the dominant attitude was loving kind. Eso precisamente demuestra que la actitud dominante era la de la bondad amorosa. Oh yeah. So it's an important distinction. Así que esta es una distinción importante. And in real life, conceptually, that's a quite clear distinction, isn't it? Y en la vida real, bueno, esta es una distinción conceptual. Whether with loving kindness, you're really concerned for the other person as a human being, wishing, might you find the happiness you seek, may you be fulfilled, joyful, so forth. But you're really concerned for them, independent of you. That's quite clear. Si uno tiene una preocupación por el otro como un ser humano, para que éste pueda obtener bienestar, felicidad, pueda evitar lo que le ocasiona dolor o sufrimiento, bueno, pues ahí sería muy claro que lo que experimentamos es bondad amorosa. And when it's attachment, Y cuando es apego, it's you make me so happy. es tú me haces tan feliz, You make me so happy. me haces tan feliz. Very different. Es muy diferente. So another of my teachers, who was a monk, this one, he was Taratuku. He was a monk probably when he was 3 or 4. Otro de mis maestros, Taratulku, que fue un monje desde que tenía 3 años aproximadamente. Made this, I was translating for him back at Bob Thurman's house, back in 85, 84, a long time ago. Traducía para él en la casa del profesor Thurman, por ahí de 84, 85, hace mucho tiempo. And he said, in real life,
our relationship with our friends, Y dijo, en la vida real, nuestra relación con nuestros spousal amigos, relationships, nuestras relaciones de pareja, relation to children. nuestra relación filial. In real life, En realidad, en vida it's real, bound to be a mixture. es probablemente una mezcla de amor y apego. Unlikely, hopefully, that it could be 100% attachment. That can happen. It's called infatuation. Poco probable que sea mero apego. Puede ser mera infatuación. But my feeling, my expectation is in most relationships, spouses, friends, parent, child, that it's a mixture. Pero mi sentimiento, mi punto de vista es que en la mayoría de los casos simplemente es una mezcla de factores. But quite interesting, in the Buddhist view, in a single moment, when you're engaging with another person, it will be loving kindness or it will be attachment, but they'll not arise in the same moment. Pero algo muy interesante es que en la relación con una persona es probable que experimentemos por esta amor bondadoso o experimentemos por esta apego, pero no lo hagamos de forma simultánea. But in the morning, what could come could be much more loving kindness. In the afternoon, it could be much more attachment. At 2 o'clock this, 3 o'clock that. And so there could be an alloy. An Así que alloy is quizá- something, it's a mental affliction and it's a virtue. Por la mañana quizá podemos experimentar para esta persona bondad amorosa, por la tarde podemos experimentar apego, a mediodía un poquito de una, en otro momento un poquito de otra, en fin, una mezcla de estas, pero no se manifiestan al mismo tiempo. And Tara Tuku's point said the central theme of Buddha Dhamma Y desde la perspectiva de esto que mencionaba Taraturku es que el tema central del Buda Dharma is that we purify the mental afflictions and we cultivate the virtues. es que nosotros debemos de purificar las aflicciones mentales y emocionales y nos determinamos a cultivar las virtudes. And when it comes to the cultivation of loving kindness, he said there's two broad avenues for doing that. Y cuando nos aproximamos al cultivo de la bondad amorosa, existen dos distintas avenidas a través de las cuales podamos hacer esto. And one of these is the monastic avenue, Una de estas es la avenida monástica, where you not only leave home, but in the classic setting, you leave that whole network of relationships you have. Children you grew up with, family, community. You leave the entire context. donde uno no solo abandona el hogar, sino también pues todo la red de relaciones familiares que establecimos en la vida, todo And ese you- contexto, And you enter an entirely new context, entrando en un enteramente distinto nuevo contexto, a monastery, como un monasterio. which is like a witness protection. What do they call it? Program. Program, like a witness protection program. Como sería en cierto sentido algo así como uno de estos programas de protección programas de testigos protegidos, ¿no? Right? And then what do? Y después, ¿qué hacemos? Shave off your head. Afeitas tu cabeza You're going for an extreme makeover. porque buscas una especie de extrema transformación. Classical Indians, the men, they really love their hair. I think Los- really they los long indios- hair, really, not only the women, but men, hair was a big deal, I think. Ya, los indios en la cultura clásica amaban realmente a su cabello y bueno, no solo las mujeres, pero para los hombres era algo muy importante, ¿no? So you're a man, maybe a nice, striking, good-looking young man, shave off your head. Así que eras un hombre joven y probablemente atractivo y te afeitas la cabeza. Put on a dress. Te pones un vestido, And a shawl. un chalecito. And then to make sure that you're well protected in your witness protection program, you change your name also. Y después, para cerciorarte que estás bien protegido en el programa de protección de testigos, además te pones un nuevo nombre. And so if your parents try to find you, they're looking, have you seen Paulo? Have you seen Paulo? Así que si sus padres te están buscando, ¿has visto a Paulo por ahí? No, somebody who looks a little bit like him, but he's Sugata. Alguien, bueno, conocemos a alguien que se parece a la descripción que haces de él, pero se llama Sugata. So the whole point here is it's a radical shift of everything, your appearance, your name, which is so closely identified with your identity. Así Who que- are you? Who are you? Oh, I'm a Karama, I'm a Wallace, like this. Changing, everything changing. So now it's almost like you died and were reborn in a place where nobody knows you and you don't know anybody. Así que el punto aquí es propiciar un cambio radical de todo aquello que asocias con tu identidad personal. Tu nombre, que naturalmente es un referente fundamental de la misma, un Wallace, un Karam, etc. Una apariencia, un entorno, en fin. Todo esto implica que estás pretendiendo generar una transformación radical y un distanciamiento de las variables que constituyen tu identidad. Or in the old days, you literally become homeless. Y bueno, en los viejos días, literalmente te hacías
un monje errante, alguien que no tenía casa, ¿no? But the point in making this very abrupt discontinuity Pero el punto de establecer esta muy abrupta discontinuidad is like taking a chopper and just chopping all of your connections of attachments and aversions that you grew up with men or women you liked, you don't like, and all of the attachments to family, community, your position in society. es And you've como, been cut and you've been now totally displaced. como si tomaras literalmente un cuchillo, un machete y a través del mismo cortaras todas las ligas de apego y aversión que te ligan con otras personas. And then in this new environment, Y después en este nuevo ambiente, where when you first come into it, you presumably have no attachments at all. en donde cuando al principio en el mismo penetras, bueno, y se presupondría libre de todo tipo de apegos, From that evenness of now, you just have a lot of strangers, monks you've never met before. esa situación equilibrada en donde pues estás ahora en medio de una variedad de extraños, individuos con los que no has tenido previa relación. Now from that new and even foundation, you try Ahora- to equally cultivate loving kindness, compassion for everyone in the monastery, and then also the lay people who come. But from this vantage point now, whether they happen to be your family, whether they are not family, anyone, the idea is you treat everybody with complete equality. So you cut off all attachment, and from that evenness, then you try not to just be aloof and indifferent, but actually cultivate, like the water flowing up, a sense of loving kindness, of compassion, of concern for everybody equally. Y aquí entonces la idea es que de esta plataforma de imparcialidad o esta plataforma de igualdad no generes meramente indiferencia, sino de la misma aproveches la oportunidad para cultivar este sentido de bondad amorosa para todos los que te rodean, aquellos con los que compartes la vida monástica, para la comunidad secular con la que convives, con todos generas este sentimiento imparcial de bondad amorosa y compasión. And I think Tony and I both know that for many, many people, not men and women, of course, nuns, for many, many people, that strategy has worked remarkably well. Y como Tony y yo sabemos, para muchas personas, hombres y mujeres, esta estrategia ha en efecto trabajado muy bien. It's good to try to imagine it, Es bueno tratar de imaginarla, to be totally free of any attachment to anyone, el liberarte de todo tipo de apego hacia cualquier individuo and yet feel genuine love, warmth, affection, kindness to everyone. y al mismo tiempo sentir genuino amor, calidez y afecto para todos. Even to imagine it is good. Inclusive imaginarlo es bueno. So there's one strategy. Ahí tenemos una estrategia, Become a monk. el hacerte un monje. And they say, classically, go to a distant land where nobody knows you. Y se dice clásicamente, al hacerlo, ve a una tierra distante en donde nadie te conoce. Now, of course, that can fail. Pero por supuesto, esto puede fallar, y diría yo, miserablemente. Where it does happen, yeah, Y sucede that the monk cuts all of his attachments que el monje corta todos tus apegos and then winds up equally not really caring much about anybody. y por un lado puede con imparcialidad generar una actitud de desinterés para todos los demás. It's kind of cold, Es un poco frío, aloof, pues superficial, equally indifferent. y equilibradamente indiferente. Too bad. Demasiado malo. Then that didn't work. Eso no funcionó. But Tara Rinpoche then continued, that's not the only way. Or he loses all his attachments and builds them up instantly again, Oh, that can happen too. you know. Then there was no point, may as well stay home. O también algo muy común, el monje que corta todos sus apegos y los reconstruye instantáneamente de nueva vez, pero ahora para con una nueva audiencia, Yeah, en of cuyo course. caso pues la estrategia falló absolutamente. Yeah. Or you can have then intense attachment to the Sereche College of Sera Monastery within the Gelugpa tradition of Tibetan Buddhism. And you can find that the attachment is really primarily on your kamse, on your house, within your college, within your university, of your sect of Tibetan Buddhism. And so if you want to be attached, you can find something to be attached to. O uno puede, por ejemplo, hacerse monje, y esto era común en la tradición tibetana, y ahora generar profundo apego a nuestra universidad monástica, por ejemplo, la Universidad de Sera, o al colegio, la facultad particular de esa universidad, por ejemplo, no sé, Che, el colegio de Che, o a la residencia estudiantil en la que nosotros vivimos, y así resulta que ahora tienes apego a tu universidad y apego a tu facultad y apego a tu residencia estudiantil y ahora apego a ciertos individuos dentro de tu residencia estudiantil. Entonces, bueno, pues salió justo con pegado, ¿no?
And then Tara Rinpoche added, now here's another way. Y Tara Rinpoche agregó aquí otra estrategia. Stay home. Quédate en casa, You may have a family. quizá puedes tener una familia, Your spouse, one person, so not anybody else, this one. Tu es- Strong connection. tu esposa, una persona o esposo, tienes una poderosa conexión para con esta o este. Your children, for whom you have an unparalleled sense of responsibility, you must take. You don't treat all children the same. You must take special responsibility just for your children. Not Tus for hijos, para los que naturalmente experimentas un sentido sin paralelo de responsabilidad, en contraste a otros niños, está bien, son tu responsabilidad, debes de generar esto. So then you're living in this complex soup Ahora estás viviendo en esta compleja sopa of lots of attachment de mucho apego and lots of loving kindness. y mucho amor bondadoso. They're both probably there. Los dos están probablemente ahí presentes. And now you have to be really wise. You need to be like a surgeon. Y ahora vas a tener que ser muy sabio, algo así como un cirujano. And don't cut out the flesh, but do cut out the cancer or whatever is diseased. Y con tu bisturí no debes de cortar la carne, pero debes de cortar el tumor, lo que sea que te aqueje. This is a real challenge. Y este es un verdadero reto. To see in your responses your way of viewing the other, the way of engaging with the El ver other. en tus respuestas la manera en que tú te vinculas con el otro, te relacionas con este. Watch very carefully. Observar con mucho detenimiento. Is this for my gratification? ¿Es esto algo que yo empleo en torno a mi propia I want this gratificación? person to appear like this for me. Deseo que esta persona aparezca de esta manera para mí. Speak like this because it makes me Hable happy. de esta manera porque a mí me hace feliz. Don't speak like that. That makes me unhappy. No hables de esta manera, esto me hace infeliz. There's attachment. Eso es apego. And then those other occasions when you see it really you're focusing on the other person. Y después en estas otras ocasiones en donde realmente ves que te enfocas en el bienestar del otro. And then as the years go by, Y entonces a medida en Just- que pasan los años, like a metallurgist, tal como un metalúrgico, just cleansing until you have the pure gold. empiezas a limpiar y limpiar y limpiar hasta que obtienes o extrae el oro puro. Just antidote the attachment and craving, but cultivate then the loving kind. Has eliminado el apego, el aferramiento y has cultivado la bondad amorosa. And then just before we take a break, one more indicator. Entonces antes de tomar un receso, un indicador más. Insofar as you have a lot of suffering in your mind relating to the other person, Mientras tengas mucho sufrimiento en tu mente en relación a la otra persona, especially anxiety, especialmente la presencia de la ansiedad, anger, el enojo, it's a pretty clear indication. Es una That's clara it's a mental affliction as well. indicación de que eres presa de una aflicción mental y emocional. Loving kindness does not catalyze suffering. Porque el amor y la bondad no catalizan el sufrimiento. Loving kindness doesn't disturb the mind. La bondad amorosa no perturba a la mente. We hear, at least in the movies, you probably hear in daily life, Oímos probablemente en las películas y en la vida diaria, person, man, or woman says, un hombre y una mujer dicen, I love you so much, I just can't get you off my mind. te amo tanto que no puedo extraerte de mi mente. Wake up and I'm thinking about you. Me despierto y estoy pensando en ti. Sleep, I'm thinking. Me voy a dormir y pienso en ti. I can't live without you. No puedo vivir sin ti. Oh, I love you so much. Te amo tanto. The person is actually mentally diseased. La persona realmente está enferma mentalmente And he's calling it love. y le llama amor. So I found this with so many lamas. Yo he encontrado esto con tantos lamas. When I'm with His Holiness Dalai Lama, Cuando estoy con su santidad, el Dalai Lama, por ejemplo, it's impossible for me to doubt es imposible para mí dudar that there's really a warmth, a kindness, affection. It's personal. There's nothing aloof or indifferent about it. que realmente hay pues un cariño cálido, no hay nada de indiferencia en él, It's so genuine. es tan genuino. And it's also perfectly clear to Y me al mismo tiempo es perfectamente claro para mí that when the audience is over and I'm que on my cuando way, la audiencia terminada y ya regreso a casa, He doesn't miss me. él no me extraña. It's inconceivable Es inconcebible that He'd be sitting in His room. que él esté pensando en su cuarto, ay, Alancito. I couldn't have said it better. No lo podría haber dicho mejor. Oh, where is He? ¿Dónde está? I miss Him. Lo extraño tanto. Never happened. Nunca sucede. As soon as I'm out the door, En el momento en que salgo the por la next person's puerta coming in, y entra la His siguiente whole loving persona, kindness is there. toda su bondad amorosa está para esta nueva persona. So He's light. Así que es ligero. Absolutely genuine loving kindness. And I Absoluta, think sincero amor bondadoso. my sense, I think zero attachment. Y desde mi perspectiva pienso
ausencia absoluta de apego. And it doesn't make the warmth and the affection any less real. ¿Y esto no hace que esta calidez y afecto sea menos real? It's good to reflect on. Así que es bueno el reflexionar acerca de esto. There's no suffering in that. No hay nada de sufrimiento en ello. Attachment being a mental affliction, El apego siendo una aflicción mental, by its very nature, por su propia naturaleza, it disrupts the equilibrium, the balance of the mind. disrumpe el equilibrio y el balance de la mente. If it's intense, it intensely disrupts. Si es intenso, intensamente disrumpe este balance y equilibrio de la mente. Whereas loving kindness does not. Mientras que la bondad amorosa hace lo contrario. It's peaceful, Es pacífico, apacible, but not complacent. pero no complaciente. It can be tremendously dynamic, Puede ser tremendamente dinámico, powerfully arouse one into motion. puede poderosamente estimular al individuo hacia la actividad. So to say that it doesn't disturb the mind does not mean that Así it que- does not animate the mind. Decir que no disturba la mente no quiere decir que no la anima. Like these Geshe, the Tushik Rinpoche, Como Trulshik Rinpoche, running at something Corriendo. really motivate. He's an old man. ¿sí? Algo And realmente to le motivate this motivó, old man to be running after someone. que era un viejo y estaba corriendo atrás de alguien, ¿no? It's perfectly clear, isn't it? Es perfectamente claro His lo que le mind was movía. not agitated, Su mente no estaba agitada, not disturbed. no estaba perturbada. His only concern was, Su única preocupación maybe era, he'll leave without knowing that I gave it to him. quizá se vaya sin que sepa que yo le regalé mi maleta. And of course, what's he thinking? Y por supuesto, ¿qué es lo que está pensando? That if the thief hears that, Que si el ladrón escucha esto, then suddenly his mind will relax. súbitamente su mente se va a relajar. Oh, then I'm not stealing after all. Entonces no estoy robando después de todo. Then it's okay. Entonces está bien, Now I can relax. puedo relajarme. He just gave me a gift. Me acaba de dar un regalo. Monastic robes. Sus Not exactly what I was túnicas hoping for. monásticas no exactamente lo que buscaba, But then he doesn't have in his mind, pero entonces no tiene en su mente, I stole from that monk. robé de ese monje. So he's doing that for his benefit. Así que hace esto para el beneficio del ladrón. That's 100% loving kindness. Eso es 100% una muestra de bondad And amorosa. 0% attachment to his suitcase. Y cero pretensión o apego a su maleta. Oh, yeah. Good. Let's come back at 25 past. Volvamos entonces a la 1:25 Just have one session. para tener una sesión.